Vamos a hablar de educación y vamos a hablar de de tal vez una de las etapas de la educación que más nos convoca y que más inquietud nos ha provocado en el último tiempo para saber detalles. Se trata de educación parvularia, con el aumento de las guarderías ilegales y de los profundos cambios que se van a proponer en los próximos meses para un estamento educacional que es de verdad muy importante en el desarrollo cognitivo de nuestros niños. Así es, estamos con Bernardita Fuentes, educadora de párvulos, académica de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Bernardita? Gracias por traernos este tema que nos preocupa mucho, ¿eh? Cuando uno dice, primero nos cuesta llegar a la educación preescolar, nos cuesta mucho que los niños y niñas sean enviados al jardín infantil. Uno dice, ¿por qué cuesta tanto? Si ahí aprenden, sociabilizan, juegan, pero tenemos un tema de... como que da lo mismo a veces mandarlo al jardín. ¿Cómo estás, Bernardita? Hola, Isabel. Hola, Aldo. Gracias por la invitación. Un tremendo tema. Efectivamente, como sociedad estamos al debe respecto de qué educación merecen nuestros niños en sus edades más tempranas, sabiendo ya, y la literatura y la evidencia sí lo demuestra, que es un ciclo de la etapa vital clave para el desarrollo futuro. Al respecto, creo que como sociedad aún no somos capaces de comprender la relevancia que tiene. Se suma a eso la salud y sobre todo últimamente la epidemia de COVID, etcétera, influenza, distintas enfermedades que los niños a edades tempranas tienen, y eso también reduce la asistencia a los centros educativos. Pero también porque hay escasez, reconozcámoslo, respecto de establecimientos educacionales y de profesionales que puedan atender estos niveles en forma cualitativamente razonable. Hablo de la calidad de la educación inicial, creo que todavía también estamos al debe ahí. Entonces yo creo que se suman una serie de factores que hacen que los niños hoy día no estén asistiendo tanto a los jardines infantiles. Hay dos razones que rezan básicamente para la educación fiscal, para los niños que asisten a estos establecimientos. Uno es no confundir el jardín con una guardería, es decir, pero depende también mucho de los horarios y de cómo satisface la necesidad de los padres en términos del cuidado de sus niños. No solo en el día a día, Bernardita, sino que además, por ejemplo, en los veranos, donde cierran estos establecimientos, se han propuesto cambios para esta realidad, pero son todos resistidos por distintas partes, ¿eh? Sí, bueno, convengamos que históricamente el cuidado infantil ha estado relegado a la mujer, y en la historia de la educación de párvulo más bien se crea por una cosa de cuidado. Han pasado ya 80 años, 100 años, y todavía persiste en el colectivo esto de que los niños se cuidan o se guardan en un establecimiento, y han nacido este tipo de guarderías ilegales que lo que hacen es cuidar. De hecho, sin ir más lejos, yo creo que el año pasado o hace 2 años atrás se reportó un departamento que tenía niños en los closets, como tratando de solventar y de resguardar la cantidad de niños que tenían unas vecinas. Los jardines infantiles no cierran, Aldo, en verano. O sea, entendamos que los colegios, efectivamente, los que dan atención de los niveles de transición pre-kinder y kinder, efectivamente tienen vacaciones según el calendario escolar, pero los jardines infantiles generalmente funcionan todo el año. En febrero a veces hay algún receso de 2 semanas, pero hay turnos. Por lo tanto, si hablamos de la educación de 0 a 4 años, se presta atención anual. Y sobre todo entendiendo que los niveles de sala cuna, que son los que más requerimos como mujeres que trabajamos, cuando tenemos niños pequeños, debieran garantizar la apertura durante todo el año. Lo que pasa es que tampoco tenemos la cobertura de sala cuna suficientes para atender la demanda que hoy día tenemos. Bueno, y por eso nace un poco el guiño que tú me hiciste con la ley que prontamente entra al Congreso a debatirse junto con sus modificaciones indicativas para la modernización de la educación parvularia en esos niveles y en los mayores. Lo que pasa es que ahí uno empieza a pensar, Bernardita, que ¿cuál es el tema? Los jardines en este minuto, yo me atrevo a decir que con harto conocimiento de que hay cupo, no en todos lados, por supuesto hay sectores donde no hay cupo. Están los jardines Junji, los jardines Integra, a nivel público hay una cobertura.
¿Qué es lo que ya lleva a una mamá a pensar que va a estar mejor cuidado con la vecina en un lugar que no es establecido, que no tiene los parámetros, que no tiene el cuidado o las profesionales de calidad para poder establecer este juego con los niños, que lleva a elegir eso y no un jardín establecido? Sí, Isabel, yo creo que hay que manejar con cierto resguardo los datos. Uh-huh. Porque efectivamente tenemos datos de aquellos establecimientos que reciben financiamiento del Estado, como Junji, Integra, los BTF y los servicios locales de educación. BTF podría perdón, son los jardines vía transferencia. Exacto. De fondos. Es Junji quien transfiere los fondos, reciben financiamiento del Estado. Efectivamente nosotros tenemos los datos de la capacidad de atención que tienen esos centros educativos. Sin embargo, respecto de los privados, nos falta mucha información. Hoy día nosotros atendemos el 19% aproximadamente de los niños que están entre los 0 y los 2 años. ¿Desde el mundo privado o desde el mundo público? Desde el mundo público, porque 19%. Son los datos que tenemos. Entonces, si pensamos que vamos a promulgar una ley de sala cuna que pretende abarcar un mayor número de niños, tenemos que ir a dónde están los profesionales de la educación parvularia que son capaces de atender. Y ese déficit que hoy día existe, que está declarado en la misma página de la Subsecretaría de Educación de Párvulo, estaban pronosticados alrededor de 8.700 educadores y educadoras de párvulo que necesita el sistema para atender la demanda al 2024. Si nosotros pensamos el 2025, 2026, el déficit es de 10.000 educadores de párvulo. Entonces, la pregunta, te la respondo al tiro, pero tenemos un déficit tenemos un déficit de profesionales. Tenemos y técnicos también. Y a la vez, cuando vamos a qué es lo que está pensando la mamá cuando quiere creer que su hijo está mejor atendido en la casa de una vecina que en un centro formal, yo creo que ahí es bastante más amplio el análisis que podemos hacer. ¿Cuánto yo le pago a mi vecina respecto de cuánto me significa económicamente llegar a un centro educativo que probablemente no me queda ni cerca de la casa? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son las restricciones que tienen? Quizá yo en la casa de la vecina dejo a mi hijo enfermo y en la sala cuna no lo puedo mandar enfermo. Ya, pero es que ahí Aldo tiene un punto, que en el fondo, ¿cómo cambiamos culturalmente que no es una guardería? Exacto, es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos todos trabajando para eso. Pero es que yo creo que ahí es un cambio social. Tiene que ver con cómo revalorizamos el rol de la educación de párvulo. Para la pandemia, en las encuestas que se hicieron, la valoración de la educación y de la pedagogía en general se elevó mucho. Pero hoy día vuelve a caer y no creo estar tan equivocada, que cuando hay una profesión que paga, o sea, que se remunera de forma tan baja, es un desincentivo no solo para acceder a ella, sino también es cómo reconocemos la profesión a través de los sueldos que reciben. Y yo creo que ahí estamos súper al debe. ¿Se corrigió algo eso a partir de la ley o no? ¿De la carrera docente? Sí. No. No, a ver, reconozcamos que los sueldos sí suben. Son dos leyes distintas, sí. Suben, uno va avanzando en tramos, pero al 10º quinquenio recién estás alrededor de 1,6 millones. Si tú lo comparas con otras profesiones, estamos bastante bajos. En un horario completo, sabemos que es una profesión altamente exigente, estresante, que no tiene ni un día igual a otro, que atiende familias, niños, que tienes tareas administrativas, pedagógicas. Yo me atrevería a decir que son pocas las profesiones que tienen tantos flancos que atender diariamente. No es nada de rutinario, requiere mucha sensibilidad, requiere una salud y un bienestar docente alto para estar a la altura de lo que te exige el trabajo. Pero eso no se ve de afuera. Yo creo que aumentando los sueldos estaríamos mostrándole al país que es una profesión que requiere ser mirada de otra manera. Y bueno, darle una mirada también a lo que significan los niños. Si entendemos que los niños son el futuro, y en realidad
por ahí leí, los niños no son el futuro, son el presente. ¿Qué valoración le estamos dando al presente? Es un tema súper complejo porque yo pienso que tiene que ver con varios aspectos. Tiene que ver con la carrera docente, tiene que ver con equidad de género, tiene que ver también con temas de desarrollo social. O sea, son como 3 ministerios, 4 ministerios, tiene que ver con salud también. O sea, que están con trabajo, que se juntan para poder entender lo que significa estar en tener una ley de educación parvularia. ¿Qué harías tú distinto a lo que se está haciendo hoy día para poder mejorar esto? De cierta manera, en la universidad, de forma muy mínima, pero con mucho esfuerzo y con mucha convicción, estamos tratando de invitar a los hombres a ingresar a la carrera docente. Tú lo acabas de decir. Es una carrera que tiene mucho sesgo de género. Es una carrera altamente femenina, por no decir el 99% femenina. Invitando a los hombres, de cierta manera, amortiguamos el déficit que se proyecta de aquí al 2030 en términos de educadores de párvulo. Como sociedad, tenemos que empezar a imaginarnos hombres en sala cuna. ¿Cómo vemos a un hombre o cómo se ven los hombres en esa atención con primera infancia? ¿Cómo nos resuena? ¿Cómo nos mueve ver a un hombre al cuidado de mi hijo o de mi hija, menor de 2 años, menor de 4 años? Así que la invitación es a los jóvenes hombres a estudiar una carrera. Nosotros tenemos un hombre en nuestra carrera y también creo ¿Uno solo? Uno solo. Históricamente, ¿de cuántas mujeres? Cerca de 200. Y lo otro que estamos haciendo nosotros también es poder abrir la mirada de que el educador de párvulo tiene un campo profesional que no se reduce ni se limita ni muere en la sala de clase. Un educador de párvulo está habilitado para trabajar en múltiples campos profesionales. Puede investigar. Puede investigar, partiendo por ahí, puede trabajar en museos, en fundaciones, en corporaciones, en editoriales, puede emprender haciendo material didáctico, apps tecnológicas. Entonces, el mundo profesional, cuando solo lo reducimos a la sala de clase, y no le quiero quitar el valor que tiene la sala de clase, yo me desempeñé 20 años en sala de clase, no es lo único. Y cuando entendemos que la preparación de un profesional de la educación de párvulo tiene un campo mucho más amplio, también pudiera parecer también más atractivo acercar la carrera a jóvenes que están interesados en ejercer en esos otros campos. Lo que pasa es que eso significa cambiar el concepto de que la carrera de párvulo es solo cuidar. La carrera de párvulo es saber sobre una etapa de la vida que se necesita mucho conocimiento para poder desarrollar el máximo a los niños, niñas, en esto a través del juego, ¿no es cierto? Y eso tiene una habilidad enorme sobre el desarrollo cognitivo, sobre la socioemocional, sobre eso, todo lo que significa. Eso implica que dejemos de mirar los jardines como guardería. Yo encuentro que ahí está el gran desafío como país. Que yo tengo que decir, a mí cuando me tocó llevar a mi hija al jardín por primera vez, me llamó mucho la atención los horarios que tenía el jardín, que era un horario súper restringido, y mi primera reacción fue, yo no voy a poder trabajar. Pero después uno empieza a entender, bueno, pues si mi hija está en una etapa del desarrollo, tengo que ser capaz de ir a buscarla, de participar, de estar con ella. Es complejo. Me imagino por una mujer que tiene horarios extendidos, que se demora 1 hora en llegar a la casa, que el jardín termina a las 5 y ella termina a las 6 su pega. Es súper complejo. Entonces ahí es donde tenemos que compatibilizar esto. Por eso te digo que es un desafío enorme. Es un desafío, sobre todo porque también tenemos que comprender que para los niños y niñas, desde el nacimiento, la figura de apego es demasiado significativa. Entonces, validando el trabajo de las mujeres, yo he trabajado toda la vida y mis niños a los 3 meses, porque soy bastante más vieja. Yo también no teníamos postnatal de 6 meses. A los 84 días partieron los 4 a la cuna. Tal cual. Efectivamente, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Me acuerdo de mi hijo y me... bueno, la compatibilidad del los trabajo, horarios, sí. Exactamente. Son etapas tan cruciales del desarrollo que como padres, porque aquí también quiero involucrar a los padres, de hecho la ley de sala cuna involucra a los padres que trabajan,
como familia, padres, madres, tenemos que entender que esas etapas vitales también nos demandan nuestra presencia. No podemos delegar toda la formación y la educación de nuestros niños pequeños a la educación de párvulo, entendiendo muchas veces que efectivamente trabajar se hace necesario y es difícil de equilibrar. Pero quizás podemos alternar en los roles de padres y madres no al cuidado. Y quiero hacer aquí un alto, es educación de párvulo. La palabra es educación. Estamos hablando de que estamos educando a niños de 6 meses hoy día, a 6 años. Quitar el concepto de cuidado y de guardería tiene que ver también con la alfabetización adulta de qué es cuidar y qué es educar, y la carrera es educación de párvulo. Entonces no estamos cuidando a los niños, por supuesto que tiene un aspecto de cuidado, porque nadie quiere que su hijo tenga un accidente o algo que le pase en el jardín infantil o en la sala cuna, pero nosotros estamos educando, y eso, como tú bien dices, tiene un abanico de preparación, de formación inicial docente que abarca lo socioemocional, lo motor, lo cognitivo, el desarrollo moral, etcétera. Interesante, porque el déficit de profesores, el déficit de educadores no lo habíamos conversado, que es otro de los problemas que va a tener. Feliz de conversarlo en una próxima oportunidad, porque... Hay programas en la educación de párvulo, ¿no? Centralizado, que entrega el ministerio, cada jardín define lo suyo. A ver, explícame mejor la pregunta. ¿Sabemos qué se enseña y en qué momento se enseña? Bueno, hay un currículum nacional que guía las trayectorias de desarrollo de los niños, y los jardines infantiles municipales se ciñen bajo el currículum nacional. Muchos jardines infantiles tienen un currículum propio o se adhieren a otros currículum como Reggio Emilia, Montessori, Waldorf, Creativo, PYP, Bosque Escuela, pero todos siempre están sujetos a cumplir el mandato del ministerio, que son las bases curriculares y que te establecen los objetivos que se desarrollan en cada etapa del desarrollo. Así que sí hay objetivos que se cumplen. Es que tienes que aprender a abrocharte los zapatos a los 5 años, por ejemplo. ¿Cuántos hijos tienes? Tiene 4, sí sabe. No, pero solo para perdonarte, en nuestra época quizás somos relativamente cercanos a edad, no habían bases curriculares, las bases curriculares son más bien nuevas. No, pues y además uno elegía el jardín de acuerdo a lo que viene contando, pero claro, hay que convivir con distintas etapas de desarrollo también. Absolutamente. Hay cabros chicos que van al baño, cabros que no van. Exactamente. Y partir en marzo con un niño de 3 años a terminar diciembre con un niño de 3 años es otro niño. Es una maravilla ver esa evolución y ser parte de ese proceso. Nos queda muy poquito tiempo, pero ¿siente que es un avance este proyecto de ley a lo que teníamos? Mira, si en 20 años no se ha legislado en educación de párvulos, si este tramo ha estado tan olvidado en la política pública, sin duda es un avance. Nosotros estamos en Educación Inicial 2030, la Universidad de los Andes parte de Educación Inicial 2030, estamos participando en una mesa de incidencia pública. Adscribimos a estas 2 leyes, la de Sala Cuna para Chile y de la modernización de la educación de párvulo, con algunas indicaciones que ya haremos más conocidas. Entre ellas, solo para dejar aquí también la inquietud, si hoy día atendemos el 19% de los niños que están entre 0 y 2 años y queremos subir al 50%, por poner un número esperanzador, sabemos que en los niveles medios se va a producir un cuello de botella, por así decirlo, que tenemos que ser capaces de remediar. O sea, las mamás nos pueden entrar a trabajar por 2 años, terminó el nivel Sala Cuna, tienes que dejar de trabajar porque no tienes cupo en los jardines infantiles, porque no hay, y después cuando cumpla 4 años volver a... Entonces, necesitamos remirar y repensar esa ley para que abarque los niveles medios, por ejemplo. La red. Bernardita, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Me quedan como 80 preguntas, pero no importa. Gracias, Bernardita. No, de nada. Estamos en País ADN y juntos recorremos los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todos.